securitización, que habíamos hablado como último producto de asesoría financiera. Factoring, ok. Una de las cosas claves, no solamente de los productos que hoy día se transan en la banca, sino de todo un proceso, por ejemplo, de calificación de bonos, de valorización de acciones, todo eso, parte importante de eso es la información que yo le doy al inversionista en relación al instrumento o activo que está evaluando. Por lo tanto, las clasificadoras de riesgo, que son las que finalmente le ponen un rating a todo instrumento financiero, es una parte fundamental de los mercados de capitales. ¿Alguien conoce alguna calificación, una calificadora de riesgo? Feller Rate, ok, ¿esa es de dónde es? PVC, No sé, pero aparece ahí. auditó a la Polar. ¿Y hacen un resumen bueno cuando no lo descargan? Es súper importante saber de dónde son, porque claramente tenemos instituciones crediticias nacionales o domésticas, pero no se podría avanzar. Y desde que una calificadora de riesgo pone un precio o pone un rating a algo, básicamente parte todo desde la calificación crediticia de un país. Todo producto que se transa en Chile parte desde el riesgo del país en que se emite. Por lo tanto, si Chile emite un bono, un BCP o un BCU con cierta calificación crediticia, cualquier bono que se transe en las fronteras de Chile, básicamente teniendo en cuenta que Chile es la institución más segura del país, no puede existir ningún bono que tenga una mejor calificación que el mismo país, a menos que el país tenga un riesgo exorbitante en relación al instrumento financiero. Pero aún así, imagínense que una empresa argentina esté emitiendo un bono en la economía argentina. Es decir, ese bono puede ser tan seguro, pero al estar dentro de la economía argentina, todo el riesgo de ese país lo absorbe ese instrumento. Porque básicamente en esa frontera se está comprando y vendiendo ese activo. Por lo tanto, el riesgo de mercado y el riesgo fijo de ese país tiene que estar inserto dentro de ese activo. ¿Cuál es la calificación crediticia en Chile? Jamás. Desde la última clasificación de riesgo, ¿bajó? ¿Subió? Bajó. ¿Qué significa que haya bajado en su calificación crediticia? Somos más riesgosos. ¿Y qué significa que sea más riesgoso? Tenemos que pagar menos. endeudados, ¿no? Tenemos que entregar más interés. El que estemos más endeudados, no necesariamente, porque es Chile quien decide si yo voy a pedir un préstamo o no. Tenemos que dar más interés. Pero por ahí va. Porque al yo ser más riesgoso y al pedir un préstamo al exterior, mi contraparte, dado que yo soy más riesgoso, no me va a exigir la misma tasa que me exigía antes. Es decir, obviamente que ahora, una vez que Chile se va a financiar al extranjero, al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, oye, yo la última vez te presté a Libor más 200 puntos, por decir cualquier cosa. Ahora ya no te puedo prestar a Libor más 200, si tu calificación crediticia no la... No es más que nada la calificación crediticia de Chile bajó por el riesgo país que hemos tenido actualmente.
desde el estallido social, los plebiscitos, la nueva constitución. Hay mucha Ahí se incertidumbre. bajó más que nada la calificación. Exactamente. La política. La calificación crediticia es una serie de estudios que va haciendo la clasificadora de riesgo, que va ponderando según el estudio o según el modelo que tenga esta calificación crediticia, esta institución crediticia, y establece una calificación. Y eso tiene que ver en un país con la incertidumbre, tiene que ver con las proyecciones de largo plazo, tiene que ver con si las reglas para los inversionistas, para los empresarios, son proyectables en el tiempo, y obviamente lo que pasó a Chile, bueno o malo en términos de en el largo plazo lo va a señalar, básicamente generó una incertidumbre no menor. Y se nota demasiado cuando hay incertidumbre de que los flujos de capitales salen de Chile, y por lo tanto hoy día tenemos una inversión muchísimo más baja, por lo tanto Chile ya pasó a ser un centro de inversión seguro a algo que ya no está seguro. ¿Ya? Entonces, insisto, la primera parte y lo más importante es el riesgo país de todo instrumento financiero. Si yo estoy emitiendo un bono en la economía gringa porque soy una empresa gringa, obviamente ese bono va a tener una mejor calificación crediticia que la misma empresa emitiendo un bono en la economía chilena. Son la misma empresa, exactamente iguales. Pero el riesgo país lo absorben los instrumentos financieros. Es indudable. Riesgo geográfico. Posible que no sea así. Porque básicamente, si yo quiero liquidar ese bono, o si el mercado de capitales colapsa, ese instrumento financiero no está en Estados Unidos. Y ya no es de la empresa de Estados Unidos, está en el mercado de capitales chileno. ¿Y si fuese una empresa que está en Chile, pero que opera en otro país? Ay, no sé si me explico. ¿Puede haber o no? Igual asume. Coca-Cola no, po. Efectivamente, Una imaginémonos empresa chilena. a Falabella, que está en Perú, ¿cierto? Si Falabella emite un bono en Chile y a la vez emite un mismo bono en Perú, ¿cierto? A pesar de que está siendo garantizado por la misma empresa, esa calificación crediticia de esos bonos son distintas. Son distintas, a pesar de que son la misma empresa, exactamente la misma empresa, son distintas porque la calificación crediticia de ambos países son distintas. Como fue en el caso cuando hubo el litigio entre Huawei con China y Estados Unidos. Huawei tuvo que liquidar la mayoría de su inversión en Estados Unidos porque no podía transar en la bolsa de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ahí fíjense que si Huawei es un monstruo en su país, en otra economía no lo es, porque está bajo las reglas de otro país. Las tres principales calificadoras de riesgo están ahí, que son las tres gringas. ¿A qué? Las tres gringas. Las tres estadounidenses. Las tres gringas. Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Son las tres principales que básicamente se asocian a todas las emisiones importantes de los mercados financieros. Todos los bancos nacionales están calificadas crediticiamente por una de esas tres clasificadoras. Y y las tres tienen diferentes modelos de atención o de valorización. No sé, yo se lo explico. Esas son las notas de calificación que emiten las tres clasificadoras, distintas. Fíjense que Moody's empieza con A, con triple A y termina con C. Eso en el largo plazo. Standard & Poor's empieza con triple A, idénticamente como Moody's, pero termina en D. Y Fitch empieza con AAA también y también termina con D, pero hay diferencias en el camino.
En el corto plazo también hay distintas calificaciones. Y por lo tanto, lo que es un AA más, por ejemplo, en Standard & Poor's no tiene por qué ser AA más en Moody's. Entonces, cuando uno ve una calificación crediticia en la prensa, tiene que automáticamente investigar quién hizo esa calificación crediticia. Si fue una de estas tres, o si fue una calificadora crediticia chilena o regional, y qué modelo ocupa esa clasificadora para haber puesto esa nota. Algunos modelos estándares de por qué se generan estas diferencias. Sí, todo esto está clasificado en un modelo y esas son las variables principales que se fijan una clasificadora al momento de evaluar. El volumen de la división, si estoy emitiendo un bono, estoy emitiendo un aumento de capital, si estoy emitiendo o si estoy comprando una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas variables existen, y se va valorizando una a una antes de sacar una nota crediticia. Entonces, el proceso de colocar una nota crediticia no es tan ligero como uno pensaría que es. No es solo hacer un análisis fundamental y técnico de la empresa. No. Y de hecho, una de las normas de las empresas cuando van a emitir un bono, ¿ya? Es que esa información del bono de la empresa tiene que presentarla 3 o 4 meses antes de la emisión del bono. Porque eso se demora en la clasificadora de riesgo. 3 o 4 meses en evaluar la empresa entera, la garantía, el mercado, el sector, si ese bono va a salir con recursos propios, va a salir con deuda, etcétera, si va a garantizar un proyecto, si lo garantiza la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo hace con números proyectados, porque no son números reales del momento. Lo hace con números proyectados, genera el modelo, y cuando va a salir el bono al mercado, un día antes o 2 días antes, actualiza todo y genera la nota. Es decir, una vez que genera esa nota, en nuestro caso la Bolsa de Santiago les confirma al sector bancario las notas que va a salir el bono de CMPC en 2 días más, o la nota que va a salir el bono de Copec en 2 días más. ¿Esa es la prelación? ¿Cómo? ¿Eso es la prelación? ¿O no? Dice las prelaciones o el orden de prelación. No. El orden de prelación es: A la Maru tenía agua. Maru tenía agua. si la empresa que va a emitir un bono o que va a generar un aumento de capital cae en default, ¿quién es el primero que se mete en la cola para cobrar lo que se le debe? Los acreedores. Ese es el orden de prelación. Es decir, efectivamente, si la empresa cae en default, se va a colocar el fisco, las leyes sociales, Después de eso, ¿quién se coloca? Ese es el orden de prelación. Cuando ustedes ven en algo cuál es el orden de prelación, significa que quién se va a colocar primero en la fila para cobrar ante un evento de default. No, para el último. Por ejemplo, hay muchos bonos que se emiten sin la garantía de la empresa. Sin la garantía de la empresa. Es solamente un producto financiero en un mercado de capitales. En ese caso, si que la empresa cae en default, ¿cierto? Y ese bono no está garantizado con nada, ¿cierto? Es muy difícil que los bonistas recuperen algo de su dinero. Para decir casi imposible. Entonces, en ese caso,
cuando el bono no está garantizado, la calificación crediticia cae enormemente. O sea, el inversionista, solamente viendo la calificación que tiene ese bono, debe ser capaz de decir, este bono tiene un riesgo de default de tanto. ¿Y esa es de una clasificación C hacia abajo? ¿El que está apuntado en default? Claro. D o C. ¿Quién compra su bono? Especuladores, que los hay. Fíjense que para cambiar. Claro. O sea, imagínate comprar un bono con una calificación C, que es la peor, ¿cierto? Que está a punto de estar en default. ¿Cuánto retorno tiene que darte para que tú lo compres? Imaginemos que un bono normal te da un 4 o 5% de interés, esto te tiene que dar un 35 o 40% de interés. Si la empresa no llega a caer en default, si tú te das una rentabilidad del 35%, que no es menor. Por tanto, hay muchos inversionistas que apuestan a estas empresas, que emiten bonos, están mal calificadas, pero que a pesar de estar mal calificadas, pagan. Entonces es una apuesta. Pero insisto, la idea de una calificadora de riesgo es que los inversionistas, antes de tomar la decisión de invertir en ese instrumento, sepa de antemano cuál es el riesgo que está asumiendo. Simplemente por ver las letras de esa emisión. ¿Qué es lo que puede hacer una clasificadora o no puede hacer? Una clasificadora de riesgo puede rechazar emitir un título de deuda. ¿Qué significa? Que imaginemos que Copec quiere emitir un bono y uno de los accionistas de estas empresas crediticias en Estados Unidos tiene alguna relación con Copec, tiene alguna participación en empresas chilenas. En ese sentido, como hay riesgos intereses detrás, entonces efectivamente la clasificadora de riesgo puede rechazar el no calificar un instrumento financiero. Los equipos de la calificadora de riesgo tienen que tener un equipo tan completo que necesitan saber de tasaciones, necesitan saber de garantía, necesitan saber de balance, necesitan saber de valorizaciones de activos financieros, necesitan saber de las normas legales. Entonces, Variedades profesionales. las clasificadoras de riesgo son empresas tan grandes hoy día como lo son los bancos. Y para evaluar un instrumento tienen que pasar por una cantidad de áreas que no es menor. Entonces, tienen que saber de todo tipo de conocimientos previos de finanzas, de leyes, de garantías, de tasaciones, de proyecciones. Tienen que tener analistas contables, analistas económicos, economistas, de todo. Porque básicamente el que ellos califiquen un instrumento mal significa que toda la economía de un país puede andar mal. Imagínense, califican un instrumento que debería haber sido C como B o W. Se van a la B. Y que
queda en manos de ellos la responsabilidad de la imagen de la empresa finalmente ante su público, ante los inversores. Imagínense cuando califican una empresa doble B, que efectivamente era una C y al 3 meses cae en default. El subbanco, ellos tienen a alguien que le haga lo mismo. Ahí no. No, nadie lo regula. Nadie lo regula. Nadie lo regula. ¿Verdad? Una gestora y una clasificadora no son lo mismo. Es lo mismo. Una gestora de riesgo, una clasificadora es lo mismo. ¿Y cuáles son los problemas que va a tener una clasificadora de riesgo? Que son básicamente lo que está ahí. Primero, ustedes saben que el papel lo aguanta todo y la contabilidad lo aguanta todo. A pesar de que la contabilidad a nivel mundial está cambiando a un solo, que es las IFRS, aún existen empresas que contabilizan como se les ocurre. Como se les ocurre. Ustedes ven el trabajo que hicieron de las empresas, básicamente las elipsas, tienen más o menos un orden en sus estados financieros que todos lo siguen, porque ya son empresas más grandes. Pero hay empresas que son más chicas, que no están en bolsa, que la verdad tienen cualquier contabilidad. Si es que contabilizan cosas. Porque hay empresas que llegan a los bancos, por ejemplo, a pedir préstamos, a pedir crédito, a pedir cosas, y uno ve los balances y ve lo que pagan por impuestos y las cosas no conversan ni por ni un lado. Sí, claramente hay algo que no cuadra, alguna manipulación de contabilidad, y eso ocurre a nivel de todos los países. En unos más, en otros menos. Por lo tanto, insisto, las calificadoras de riesgo se van a ver enfrentadas con información que no es verdad. Si yo quiero que me evalúen, obviamente que voy a inventar historias que no son verdad. Si quiero que me evalúen bien. Como por ejemplo, no sé, en 5 años más voy a plantar una planta y esa planta me va a traer beneficio extraordinario, voy a hacer una evaluación de proyecto con los números que a mí se me pusieron, por lo tanto voy a tener utilidades en el futuro extraordinarias y voy a ser millonario a Corto plazo. Y voy a pasar de... Profe, ¿es la empresa quien decide qué clasificadora lo clasifica? Sí. Es la empresa la que está es la que está obligada a buscar una clasificadora de riesgo que esté evaluada por la autoridad financiera del país. Profe, ¿y cómo nadie las va a regular? No es que no la regulen. Efectivamente hay yo diría, una mini regulación entre la CMF y esta gestora, pero normativa, pero si Standard & Poor's dice que el bono de SMPC es AA, eso no tiene cuestionamiento. Pero sí, efectivamente, la CMF en algún momento llega a la empresa, hace su asesoría, su informe y dice, ok, acreditamos a esta empresa por 5 años más. Pero existe la acreditación. Sí, o sea, las calificadoras de riesgo tienen que estar avaladas por la autoridad financiera del país, si es que la hay. Básicamente las empresas grandes como Moody's, como todas estas empresas grandes, la verdad es que las han soplado. La dificultad es que tiene cualquier empresa. ¿Que son caras? Ah, no. ¿Estás viendo? Mira, esta es una cuestión, aunque uno quisiese ponerle si es difícil o fácil,
a grandes rasgos, cuando uno habla de una clasificadora de riesgo, dice, pero si solamente le colocan nota crediticia a algo. Claro. Pareciera ser fácil. Pero la verdad es sumamente difícil. Evaluar algo en comparación a todo lo que están en el mercado. Porque no solamente yo tengo que comparar o evaluar este bono que voy a emitir, sino que también tengo que compararlo con los que ya están emitidos. Tiene que tener una cierta relación con los bonos de series anteriores que la misma empresa emitió. Entonces, la dificultad que se va a encontrar en una calificadora de riesgo son que la información no es la adecuada, que hasta el momento no existe una teoría para calcular el costo de una quiebra. ¿Qué tan cercano estoy a la quiebra? Son modelos econométricos muchas veces o básicamente de VAR, de Evaluate Risk, me refiero, no de VAR del fútbol. Yo pensé que de bar de... Yo entendí otro bar. Que son básicamente sistemas estadísticos que calculan que calculan básicamente la probabilidad de quiebra de las empresas a un cierto nivel de confianza. Pero no significa que sea el modelo único y efectivo. Finalmente ocupan modelos que hasta el momento han servido. Por lo tanto, si yo quiero colocarle una nota a CMPC, a Sokimich, tengo que desplegar una serie de recursos en terreno. O sea, tengo que mandar a gente a meterse en los estados financieros de las empresas, cómo lo hacen, por qué lo hacen así. Y eso significa muchos recursos, mucho tiempo. Y por lo general las empresas están apuradas porque necesitan dinero, necesitan emitir. Por lo tanto, son dos cosas que muchas veces se contraponen. ¿Cuánto es el tiempo que tienen? 4 meses. Más o menos entre 4 o 6 meses. Esta es la diferencia entre un rating A y un rating C. Mira, sácale esto. Esto está importante. Grabando. Enfoca. Equilibrio de balance, o sea, tenéis que tener un tipo que sepa y que esté ahí analizando los estados financieros, que los productos que vende y la empresa tenga una buena rentabilidad. Tienen que tener un tipo que sepa de estructura capital, que sepa de WACC. Por ejemplo, ustedes podrían estar haciendo eso. Tienen generalmente las empresas con rating A tienen una deuda baja en relación a todo su equity o estructura capital. Generalmente cuentan con buena liquidez, sin mala historia crediticia. El sector donde están ubicados tiene buenas proyecciones. Fíjense todas las dimensiones que existen para clasificar un activo, que muchas veces voy a emitir un bono CMPC, es decir, en el sector forestal. O sea, finalmente, el cómo se proyecta el sector forestal en el futuro va a afectar a ese instrumento financiero. Por lo tanto, también tengo que tener un tipo que sepa de sectores y de proyecciones de sectores. Entonces, insisto, evaluar un activo financiero, aparte de tiempo, es carísimo. Hay todas las dimensiones que necesita una calificadora de riesgo o una gestora de riesgo. La económica, la financiera, la comercial, la del sector económico, la tecnológica, la ejecución competitiva y la evaluación de los recursos humanos. Si todo lo que hicieron ustedes como análisis fundamental, o gran parte de lo que hicieron, está ahí. Entonces cada área trabaja en su expertise
y un equipo global tomará esa información, la meterá a su modelo y sacará una nota definitiva. Porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos COPEC, sobre todo cuando es más sectorial, bueno, con los chicos analizamos más que nada las competencias por lo mismo, según la valoración por los tipos de deuda. Y la mayoría teníamos que analizarla independiente, porque, por ejemplo, ya COPEC tenía la forestal, teníamos que ver la competencia en el área forestal, la valorización crediticia, ver el área combustible, la pesquera, y en base a eso sacamos la resolución final. Imagínense COPEC sacando un bono y la calificadora de riesgo no solamente tiene que clasificar por el sector económico el commodity, sino que tiene sectores de pesca. ¿Qué más otro sector tiene? Minera, Inmobiliaria, ambiental, combustible, Falabella tiene retail, inmobiliario, financiero, INC tiene salud, ISAPRA, FP. Entonces, para llegar a la valorización final de la empresa hay que valorizar cada una de las áreas por independencia. Cada actividad Salud. comercial. Servicios necesarios. Entonces, ¿es importante contar con una clasificación de riesgo? Indudable. ¿Por qué es indudable? Porque básicamente entrega la directriz al sector del mercado de capitales, o básicamente a los inversionistas, le entrega información rápida, automática del riesgo que están asumiendo al tomar esa inversión. Si ustedes si van a comprar una acción de Falabella, simplemente meterse a Google y ver qué clasificación crediticia tiene Falabella. Y así van a poder ingresar a todas las clasificaciones crediticias de todos los instrumentos financieros. Todos. ¿Se acuerdan que la securitización tiene una parte donde está metida la clasificadora de riesgo? Sí, Sí. al último. ¿En qué parte? Abajo. Securitizadora y el mercado de capitales. Abajo del dibujo. Entre la empresa securitizadora y el mercado de capitales va la clasificadora. ¿Y por qué está ahí? Porque da el perfil crediticio que tiene la empresa para el momento de transar los bonos en el mercado de capitales. Para segmentar los bonos de la empresa y poder El venderlos al mercado. perfil de riesgo de los... Para valorizar los bonos que salen de esa securitización. Efectivamente. Saque pecho. ¿Qué es una venta de activos no estratégicos? Por ejemplo, Ya, efectivamente puede ser una de las implicancias. ¿Qué cosa? Que no tenga que ver con la actividad pública. Realmente la venta de activos. A ver, las empresas tienen activos dentro de su balance, ¿cierto? correcto. Que muchas veces tienen o no tienen que ver con el giro de la empresa. Imaginemos, Falabella, que se dedica al sector de retail, financiero, etcétera, etcétera, tiene un terreno en Copiapó que son de 2.000 hectáreas y que está agotado. ¿Sí? Está ahí. Está en el balance valorizado a su precio de mercado, efectivamente, pero la rentabilidad, Nada. cero. ¿Cierto? Cero. Es más, en vez de aportar, resta. Esa es una forma de activos no estratégicos, es decir, el activo que no tenga nada que ver con mi rubro y que no tenga rentabilidad, porque puede que tenga un terreno que lo esté ocupando para un arriendo
y yo no me dedico al arriendo, y la rentabilidad que estoy obteniendo incluso es mejor que la de mi negocio. En ese caso, ese activo deja de ser no estratégico, pasa a ser estratégico. Entonces, para que un activo no sea estratégico, significa que ese activo tiene una rentabilidad inferior a los activos promedio de mi compañía. Imaginemos que tengo una empresa acá, empresa que tiene 3 líneas de negocio. Por acá hace ropa, por acá hace zapatos, y por acá hace muebles. Perfecto. Resulta que la línea de los zapatos me da una rentabilidad anual del 17%. La de los zapatos me da un 20%. Y la de los muebles me da un 3%. Efectivamente, a pesar de que yo me puedo dedicar a la empresa de muebles, esa rentabilidad está fuera del promedio de mis activos normales. Por lo tanto, cuando uno dice, oye, voy a vender esa línea de negocio, me voy a deshacer de esa línea de negocio. Ah, pero el deshacerte de líneas de negocio o el hacerte más chico significa que vas a perder competitividad en el mercado. Voy a abarcar menos, te va a traer complicaciones. La verdad, empíricamente se ha demostrado que no. Que no. Que el deshacerse de activos que tienen una rentabilidad bajo los promedios, bajo los promedios, te trae beneficios más que dificultades, siempre y cuando la venta de esa línea de negocio se utilice de forma correcta. ¿Qué significa de forma correcta? Ok, que puedo ir a pagar deuda, que puedo potenciar las otras 2 líneas. Los gringos llaman a esto carve out. Esa es su traducción al inglés. Carve out. Obviamente que el deshacerse de una línea de negocio, el deshacerse de un activo, no es a tonta y a loca tampoco. Es decir, hay un plan detrás concreto de qué voy a hacer con esa línea de negocio a la venta. Y cuando decido que voy a vender un activo de mi compañía porque la rentabilidad de ese activo no es la que yo espero, tengo 2 opciones. O lo que voy a recibir por la venta de ese activo lo voy a colocar en un crecimiento orgánico o en un crecimiento inorgánico. ¿Qué significan ambas cosas? Que una vez que venda la línea de negocios que no me sirve o el terreno que tiene una actividad nula, ¿ya? Crecimiento orgánico significa que esas lucas que voy a recibir por ese activo lo voy a reinvertir en mis procesos productivos que sí me dan una buena rentabilidad. La ropa en este caso. Fíjense, el crecimiento orgánico significa, entonces estoy sacando una línea de negocio y estoy potenciando las demás. Un crecimiento inorgánico significa que estoy vendiendo una cosa para pagar una deuda. Sí, no estoy potenciando el negocio, estoy deshaciéndome de deuda. O para comprar otra línea de negocio que no tiene nada que ver con el giro, estoy apostando entonces por otra línea de negocio. Exactamente, entonces cuando ustedes lean en la prensa, Cencosud hizo una venta de activo no estratégico para un crecimiento inorgánico, ¿significa qué?
Cencosud se está deshaciendo de sus activos, o uno de sus activos que no eran muy rentables, y si lo está utilizando para crecimiento inorgánico, entonces uno asume automáticamente que esas lucas que está recibiendo, Cencosud la está utilizando para un fin distinto a lo de su proyecto normal. Es decir, o está invirtiendo en un sector que no es el en sí, en su rubro o su giro, o está pagando deuda, bajando la exposición crediticia, etc. En recesión. Lo que venga. Pero si en recesión la empresa se... No necesariamente. ¿Cómo no? Porque tú ahora lo que hizo... Carlos. ¿Qué pasó? Carlos. Pato. Carlito. Profe, lo que hizo Falabella al vender sus tiendas presenciales y dedicarse al área online fue orgánico. ¿O no va por ahí? Primero fue una desinversión, efectivamente, lo que hizo Falabella. Y lo ha hecho, casi toda la empresa lo han hecho, ¿ah? Todos han sacado sus cosas de países riesgosos, todos han sacado sus sales de países que no están dando lo suficiente. Esos son desinversiones, o carve out, se llaman. ¿Para qué utilizó el dinero Falabella? Para crear su plataforma digital. O sea, era una cosa que hasta el momento no tenían. No tenía. Por lo tanto, que es orgánico o inorgánico. Orgánico. Totalmente. Entonces, para tomar la decisión, debéis invertir en alguna área de la empresa. Yo necesito tener una dimensión básicamente de 4 puntos. Primero, obviamente, tengo que identificar en qué voy a desinvertir. Y eso significa un análisis de rentabilidad, de proyección en el tiempo, porque imagínense, tengo un terreno botado ya no en Copiapó, sino que a orilla del mar. A orilla del mar. Que hoy día no me está rentando nada, pero está valorizado en, póngale a ustedes cualquier precio. Lo más seguro es que, si bien es un activo que no tiene nada que ver con la empresa, ¿cierto? Es un activo que se va a revalorizar solamente por el hecho de estar donde está ubicado. A menos que estén al gato. Por lo tanto, además de desinvertir en un instrumento que no me está dando la rentabilidad hoy, significa que tengo que hacer el análisis de que me voy a desinvertir en un instrumento que no me va a rentar tampoco en el futuro. Valorizar el potencial del negocio a desinvertir, eso es lo más difícil. Quizás en un terreno más fácil, porque va un tasador, te dice, oye, este terreno porque está ubicado aquí, las viviendas que están al lado valen esto, las empresas que están al lado valen esto, las últimas ventas de terrenos similares a los tuyos se ha vendido en esto. Básicamente es más fácil. Pero cuando uno va a desinvertir en una línea de negocios, es más difícil. ¿Cómo se valora? Por ejemplo, imaginen una empresa matriz que tiene 3 empresas abajo que se dedican a distintos rubros. Que tienes que valorizar en cuánto vas a vender la empresa. O sea, tienes que hacer básicamente lo que se llama un value investing de cuánto vale ese activo o cuánto vale ese proceso en el tiempo. El valor presente, todos los flujos futuros. Bueno. Una evaluación de proyecto no menor. Resulta, hay muchas empresas que en ciertos periodos manejan muchos activos biológicos y que no los utilizan. Y después en el otro periodo me aparecen ser el activo biológico. ¿En qué rango de eso se toma en este caso esta desinversión? Ponen un ejemplo, pues, Maru. Es que por eso, activos biológicos. Los activos biológicos normalmente son animales,
plantas agricultoras, que no son del rubro de la empresa, pero esos son activos biológicos. Y en un año aparece y al otro año no aparece. ¿En qué área normalmente se toma eso, esa desinversión del activo biológico? En el asado fin de año. Saquemos la madera. Depende de qué animal. Un cordero. ¿En qué parte se toma? La desinversión en ese caso. Buena pregunta. Buena pregunta. Pero ¿cómo es que parte se toma una decisión? Buena parte de eso. Desinversión de ese proyecto. ¿Cómo? ¿En qué parte a qué va la pregunta? Se supone que esos No, es una desinversión. activos biológicos, dice la Maru, Claro, ¿cómo le se están contabiliza? generando una mínima rentabilidad, que no es inferior a la del giro de la empresa, ¿Correcto? ¿cierto? Y me preguntan, ¿cuándo lo desinvierte? Cuando es que rentable. Normalmente Depende, no depende de qué Los proceso activos de evaluación. los activos biológicos son porque hay un valor muchas de giro. empresas que se regulan por la ICRS y que suelen tener un periodo de activo biológico y a los no lo tienen. Porque el activo biológico es un arma de doble filo. Depende de la etapa. Te ocupan más pasivos que activos. Es que claro, o sea, ¿No es cierto? porque después a lo mejor O hay mucho- por ejemplo, las forestales tienen activos biológicos que tienen una vida de producto, es decir, desde que planto el árbol hasta que lo talo, de que vuelva a No, reforestar. pero lo que voy es que a veces son empresas, no tengo el caso, un ejemplo X, pero son empresas que no son de su rubro y tienen activo biológico en un periodo, el otro no lo tiene. Eso es una Porque quizás desinversión compraron y siempre y desinvirtieron. cuando ese activo biológico no tenga rentabilidad sobre el promedio de mi Utilidad. giro. ¿Se puede hacer más de una vez en el año o tiene que ser a fin de año cuando hacen el cierre de los estados financieros? No, se puede hacer cuando... ¿Por qué poner? Sí, pero hay que tener una cosa clara. Hay que tener una cosa clara. Porque si yo repito esta operación constantemente, le estoy mandando una señal a los inversionistas. Es decir, oye, me estoy deshaciendo de todos mis activos porque esta cuestión se va a morir. Eso puede ser una noticia. O porque la empresa se está deteriorando y necesito caja, entonces, puta, yo soy inversionista, me entro al pánico, empiezo a vender las acciones porque pienso que la alta dirección está complicada de liquidez. Claro, claro. Entonces, hay que tener Pues estar mucho dando cuidado. Y si venden las acciones, pasan el precio de la acción. Hay que tener mucho cuidado Y si con venden cuántas veces lo hago, cómo lo comunico. Puede ser lo que pasó con Falabella, porque Falabella se empezó a deshacer de Claro, pues de eso. de lo que También lo que quiere quiere en tener Argentina. Y eso también dio una información aquí. No, pero es que Argentina está en. No, pero independiente. Cacho. Pero igual da una información. Imagen de que empezó a vender su... Exactamente. tiene información Todo buena, esto. ¿Qué otra cosa Sí, pues de necesito? buena, yo diría, pues. Necesito evaluar. De tiendas que no le están generando. Necesito evaluar si efectivamente voy a tener comprador para lo que estoy vendiendo. Porque, insisto, el proceso de desinversión no es barato. Sí, tengo que analizar, tengo que generar recursos, tengo que tener gente especializada en ese proyecto y por tanto, entonces tengo que, en mi análisis, saber si tengo potenciales compradores. No tiene ni un sentido en desinvertir en una empresa, por ejemplo, imagínense que estamos en un tiempo más antiguo y tenemos una planta que hace salitre. ¿Qué es salitre? Sale este salitre sintético en Europa, ¿cierto? Las salitreras mueren y yo me sigo quedando con una planta de salitre. Por si acaso. Yo me puedo desinvertir, efectivamente, en salitre. Pero nadie va a querer. Pero ¿quién me va a querer comprar una industria que está muerta?
Entonces, efectivamente, yo tengo que tratar de, en mi proyecto de venta, intentar saber si tengo compradores. Y lo otro es el periodo de transición. Una vez que yo decido pasar una línea de negocio a un tercero, un terreno a un tercero, una planta a un tercero, tengo que manejar el tiempo en que voy a trabajar con ese tercero en la transición de esa línea.